Buen día con todos y todas. Mi nombre es Álvaro Másquez Salvador. Soy especialista legal e investigador en el Instituto de Defensa Legal. Bueno, para empezar, hay dos graves factores que incrementan el daño de los pueblos indígenas frente a la pandemia. En primer lugar, una elevada vulnerabilidad social, económica e incluso epidemiológica, y del otro lado una desidia enorme de parte del Estado. ¿A qué me refiero con vulnerabilidad? Solo para ponerles un ejemplo, la mayor parte de las comunidades nativas, andinas y amazónicas presentan algunos de los niveles de pobreza extrema más elevados del país. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, una total ausencia de infraestructuras sanitarias, solo para ver un caso, vamos a encontrar que la vulnerabilidad de haber nacido en una comunidad en estos momentos incrementa muchas veces las posibilidades de ser víctima del coronavirus o de ser víctima aún de sus consecuencias más letales. Y del otro lado, cuando nos referimos a la desidia de Estado, hablamos de medidas que en primer lugar han sido retrasadas, en el sentido de que han llegado después de 56 días de emergencia, las primeras medidas que se esperaba proteger a la población indígena, y que sin embargo son bastante limitadas, reducidas en su campo de aplicación. Es el caso, por ejemplo, del decreto legislativo 1489, aprobado hace ya unos 10 días, en los cuales se trata de ingresar en el problema indígena en materia de salud, pero sin embargo no se logra aterrizar en propuestas útiles. Entonces, si combinamos de un lado la elevada vulnerabilidad que ya existía con una situación de desidia frente a una pandemia, lo que tenemos es un resultado atroz, en el cual las comunidades sin duda reciben el mayor golpe. En primer lugar, hay tres obligaciones según el contenido constitucional del derecho a la salud, comprendido como un derecho fundamental. La prevención. Los estados, que en este caso el Estado peruano, tiene el deber de adoptar medidas para prevenir daños a la salud de las personas. La conservación, en segundo lugar, que tiene que ver con garantizar condiciones mínimas, condiciones necesarias para garantizar una salud óptima entre las personas. Y en tercer lugar, restablecer la salud de las personas frente a daños que pueda sufrir. En este caso, el nuevo coronavirus significa para el Estado el reto de garantizar estas tres obligaciones, y no solamente es una obligación genérica, sino que en el marco del Estado social que exige, por ejemplo, brindar una mayor protección a las poblaciones vulnerables, una protección constitucionalmente reforzada, lo que nos obliga es a pensar en medidas específicas para atender problemas específicos y que revisten una mayor gravedad. Además, hay que tener en cuenta lo que señala el Comité Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuanto a obligaciones en materia de salud, que nos señala que en primer lugar los servicios médicos deben ser disponibles, garantizar su disponibilidad, su accesibilidad, tanto física, económica, sin sufrir discriminación y con pleno acceso a la información médica. En tercer lugar, la accesibilidad, que tiene que ver con servicios médicos culturalmente adecuados, diseñados según las necesidades de cada segmento de la población. Y en cuarto lugar, calidad, porque no se trata de tener servicios por tenerlos, sino de que cumplan ciertos requisitos mínimos que garanticen a la población satisfacer sus necesidades médicas. Entonces, el nuevo coronavirus lo que nos trae es la necesidad de satisfacer todos estos estándares. Comprendemos de que la situación exige del Estado políticas que nunca existieron, o que exige del Estado medidas y atenciones específicas que jamás fueron previstas por el poder político. Entonces es necesario tomar el reto para satisfacer por fin los derechos humanos, en particular de las poblaciones más vulnerables, porque no se trata de quedarnos en que los derechos sociales, por ejemplo, son derechos prestacionales, aspiracionales, sino que por el contrario tienen un contenido que exige al Estado, especialmente en contextos como este, ir más allá y satisfacer los derechos de las personas en la medida de sus posibilidades, pero también en la medida de lo que demanda la urgencia de un contexto como el actual. Y sobre ese punto, como te decía también hace un momento, las medidas que se han tomado hasta el momento son limitadas, son reducidas, son tibias, como el decreto legislativo 1489 al que me refería, que lo que hace es tener varias otras prioridades antes que efectivamente garantizar un servicio a la salud idóneo para los pueblos indígenas. Creemos de que hay que ir más allá.
Por eso, hace unos días, la comunidad nativa de Cantagallo interpuso una demanda para pedir al Ministerio de Salud y al Ministerio de Cultura por fin una política diferenciada para atender las necesidades de salud de los pueblos indígenas durante este contexto de pandemia. El nuevo coronavirus no golpea de igual forma a todas las comunidades indígenas de la Amazonía. Hay poblaciones de alto riesgo, entonces hay que, por ejemplo, adoptar medidas específicas para los ancianos, para las personas con enfermedades preexistentes, como señalaba hace un momento, a las personas con discapacidad, a las mujeres gestantes, pero también hay grupos socialmente vulnerables que ameritan una protección reforzada. Me refiero a los indígenas confinados en ciudades, muchos de los cuales hoy mismo están en tránsito a sus comunidades de origen y que necesitan el apoyo del Estado. Las comunidades urbanas, como es el caso de la comunidad de Cantagallo, en la cual se han confirmado más de 400 contagios y ya una cantidad importante de muertes, y las comunidades fronterizas, por ejemplo, el caso en la triple frontera amazónica es terrible. Hace apenas unos días se confirmó la muerte de 5 indígenas del pueblo Ticuna en la comunidad de Bellavista de Cayarú, producto del nuevo coronavirus, sin ningún tipo de infraestructura médica que pueda servirles para atender su salud. La gente muere en sus casas porque no tienen a dónde acudir. La situación de pobreza extrema en las comunidades fronterizas es altísima y es necesario también adoptar medidas en ese contexto. Y finalmente tenemos a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. En el Perú son colectivos de pueblos indígenas, de nacionalidades indígenas, que producto de experiencias traumáticas se han visto en la necesidad de autoaislarse del resto de la comunidad nacional. Por ejemplo, tenemos el caso del pueblo Cacataibo, el caso del pueblo Nahua, que han tenido experiencias traumáticas con la población mayoritaria, por ejemplo, durante la fiebre del caucho. Entonces, digamos que el derecho en estos casos lo que garantiza es el principio de no contacto, y debería también garantizar la intangibilidad de sus territorios. ¿Por qué? Porque su vulnerabilidad epidemiológica es incluso mucho mayor. Es similar a la que teníamos los antiguos americanos en el momento en que llegaron los españoles. Una simple gripe puede devastar poblaciones enteras. Cuando llegó la empresa Shell en los años 80 a la región selvática del Cusco, acabó con el 80% de la población nahua, producto de la transmisión de enfermedades. Entonces, si es que el nuevo coronavirus llega a los territorios de los pueblos en aislamiento, la situación sería trágica, terrible, y es necesario, urgente, que se tomen esta clase de medidas para evitar que el Estado se convierta también en un vector de contagio, como ocurrió lamentablemente con la municipalidad de Trompeteros, que visitó 20 comunidades en el río Corrientes, llevando el coronavirus con ellos cuando se confirmó que algunos de sus tripulantes estaban enfermos. Entonces, se trata de adoptar medidas para protegerlos, pero también evitar que el Estado se convierta en un vector de contagio. Y finalmente, de prevenir actividades ilegales que siguen sucediendo en la Amazonía, porque las actividades ilegales jamás se han detenido, que llevan la enfermedad a las comunidades. Se ha confirmado un caso en Contamana sobre esto, relacionado a la tala ilegal, y hay riesgo de que ocurra en Ucayali, también con la comunidad de Santa Clara Uchunya, en un contexto de agroindustria voraz. Muy importante lo que dices, porque una de las cosas que más reclaman los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas en toda la Amazonía es que precisamente ellos desean participar en la elaboración de estas políticas para prevenir el nuevo coronavirus. Y no se trata de un deseo baladí o de simplemente un capricho, sino que instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obligan a que todas las medidas que se adopten para beneficiar a los pueblos indígenas, para establecer políticas relativas a sus condiciones de vida, deben necesariamente contar con su participación. Entonces, en este caso, por ejemplo, Codepisam, que es una organización del pueblo quichua en la región de San Martín, ha elaborado un protocolo muy detallado, donde contiene pautas para identificar casos positivos, para trasladar a personas positivas, informar a las poblaciones sobre medidas de higiene que pueden servir para evitar la propagación del
del nuevo coronavirus, y no es la única, sino que hay varias organizaciones en Loreto, en Ucayali, que vienen adoptando sus propias medidas. Para empezar, el autoaislamiento, que fue la primera medida que adoptaron la enorme mayoría de comunidades amazónicas y que el Estado obviamente es una obligación de respetar. A través del autoaislamiento, el cierre de sus fronteras territoriales, lo que hacían era garantizar que el virus que se venía expandiendo por todo el territorio nacional no ingresase a sus comunidades. Y esa en verdad sigue siendo la alternativa más eficaz que tienen hoy en día. Lamentablemente, problemas como la alta vulnerabilidad económica hacen necesario que cuenten con ayuda del Estado que ingresa y que lamentablemente en casos ya se ha visto ingresan también con el nuevo coronavirus. Unos días la comunidad de Cantagallo, como dije hace un momento, presentó una demanda en contra del gobierno nacional exigiendo una política diferenciada para prevenir el nuevo coronavirus entre los pueblos indígenas, una medida de protección a la Amazonía indígena. El Estado es el garante de derechos y no solamente a través del Poder Ejecutivo, que es quien diseña las políticas públicas y las ejecuta, sino también a través del Poder Judicial, que en su rol de garante de derechos tiene una importante obligación, en este caso, de tutelar a las comunidades indígenas y de obligar al Estado a sentarse a la mesa, desbloquear esa inercia burocrática y finalmente respetar y garantizar los derechos de todas las personas, en particular de las más vulnerables, como es un mandato que se entiende del propio Estado constitucional de derecho. Entonces, problemas como el que enfrentan hoy los pueblos indígenas exigen una respuesta del más alto nivel, exigen una respuesta además de que obliga a todo el Estado a pensar en soluciones a problemas que son urgentes. Y eso es una idea que tiene que quedar clara. Los ciudadanos y ciudadanas indígenas son tan ciudadanos y ciudadanas como ustedes y como nosotros. Y en ese contexto, el Estado funciona o debe funcionar para ellos, tanto como para el resto de la comunidad nacional. Bueno, para empezar, muchas gracias a los organizadores en Polemos e invitarlos a visitar su página web que contiene artículos importantes de reflexión académica en temas sociojurídicos y seguir a la página web en redes sociales. Muchas gracias.